Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal del Ingeniero Curioso, en el que, como vimos en el vídeo anterior, vamos a seguir con el segundo de los tres estados financieros o los Financial Statements. Como ya vimos, los Three Financial Statements era el balance general, la cuenta de pérdida y ganancia o cuenta de resultados y los flujos de caja. Vimos que el balance no era más que el análisis de sangre de una empresa, de forma que podemos saber su salud financiera. Vimos muchos ratios, por ejemplo el ratio de endeudamiento, de tesorería, etcétera, que nos podían dar mucha información sobre el estado de una empresa para el momento en el que se hace el balance. También comparamos esto con el símil de un globo, de forma que si apretamos un globo, pues el aire que hay dentro se distribuirá. Ya vimos que si el activo circulante, por ejemplo, disminuye, eso significa que el activo no circulante aumenta, y así con todo lo que vimos en el balance. Y también vimos que podía ser una foto que sacamos a una empresa en un momento determinado. Bien, en el segundo vídeo vamos a ver el segundo de estos estados financieros, que ya vimos que era la base para hacer buen uso del análisis fundamental y poder ver un poco qué empresas son buenas inversiones o no. Este segundo estado financiero es la cuenta de resultados de pérdidas y ganancias. Y a priori, viendo esto, podemos pensar que es algo muy complicado, que vemos aquí muchos números, vemos muchos ingresos, muchos gastos, pero, bueno, concretamente, esta cuenta de resultados corresponde a Coca-Cola, una empresa sólida en el sector, y vemos que tampoco es tan complejo de entender, pero veremos que al final las cuentas de pérdida y ganancia solamente, es decir, se reducen a una ecuación, la ecuación de ingresos menos gastos. Fin. Luego claramente habrá distintos tipos de ingresos y distintos tipos de gastos que iremos un poco desengranando. Pero bueno, el caso es ir entrando poco a poco en este estado financiero, que es muy importante. Antes de empezar con el contenido, muchas gracias por el vídeo. Agradecería mucho que os suscribierais al canal si os ha gustado el vídeo, donde podéis encontrar todo tipo de contenido, desde cómo se calcula el precio de las acciones, distintos brokers, análisis de broker, qué es la bolsa de valores, etcétera. Muy bien, vamos a hablar a continuación del segundo de los tres estados financieros que hemos mencionado. En el vídeo anterior hemos hablado del balance, que ya vimos que era como el análisis de sangre que nos podía dar la salud financiera de una empresa para un momento determinado de tiempo, así como una foto. Pues bien, la cuenta de resultados de pérdida y ganancia no será una foto, sino un vídeo. Y podremos ver cómo lo ha ido haciendo la empresa, es decir, cómo ha ido desarrollando su actividad a lo largo del ejercicio. Por ello hablaremos de distintos términos, como pueden ser los ingresos, las ganancias, las pérdidas y los gastos. Recordar que en la descripción tenéis los enlaces a distintos vídeos del canal, así como la invitación para uniros al Discord de Valor Compuesto, que es una comunidad que se está formando y que está tomando mucho fuelle, y por tanto os animo a que os unáis y aportéis lo que queráis. Dicho esto, vamos a volver a ver la fórmula. ¿Cómo se calcula la cuenta de pérdida de ganancia? Muy sencillo, ingreso menos gasto. Vamos a empezar a particularizar cada ingreso y cada gasto, ya que al final pues hay que entender que no todos los ingresos van a ser iguales ni todos los gastos van a ser del mismo ámbito. Por ello empezaremos hablando de los ingresos de explotación. Los ingresos de explotación son aquellos que están relacionados con la actividad económica habitual de la empresa. Es decir, si una empresa tiene como objetivo el desarrollo, es decir, el intercambio de un servicio o el desarrollo de un producto, esta sería su actividad económica habitual. Luego tendríamos los gastos de explotación, que serían todos los costes derivados de esta actividad económica principal. Es decir, si yo desarrollo un producto, pues tendríamos aquí todo el tema de trabajadores, todo el tema de gestión, todo el tema de publicidad para la venta de ese producto, todo el tema de oficina, etcétera. Luego tendríamos los ingresos financieros, ¿vale? Que serían aquellos que proceden del ámbito financiero, como pueden ser bonos del tesoro, derivados, etcétera. Y finalmente los gastos financieros, que son aquellos que corresponden, como pueden ser, por ejemplo, a créditos que tenga la empresa con alguna entidad financiera o algún préstamo. Que ya vimos también cómo estos préstamos se materializaban como pasivo en el balance. Al final, obviamente, en la cuenta de pérdida y ganancia es una herramienta más que estará compenetrada con otro estado financiero como es el balance, y para entender bien la situación de la empresa habrá que hacer uso de ambos estados para entender bien cuál es su situación, para no tener una visión sesgada de la actualidad. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo se calcula nuestro resultado final? Que lo que nos interesa a nosotros es saber cuál es el resultado neto. Pues simplemente ingresos menos todos los gastos, sumando, por supuesto, si hay ingresos financieros,
Y eso sería el resultado neto. Vamos primero a empezar a ver paso a paso cómo se haría. Si nuestra empresa pues vende un producto o intercambia un servicio, pues tendríamos primero los ingresos por ventas o por ese servicio, serán ventas netas, y luego habría que restarle para obtener el beneficio bruto el coste de esas ventas o de ese servicio. ¿Qué es este coste? Pues el coste que está derivado de solamente el desarrollo o la producción de ese producto o bien o de ese servicio. Aquí excluimos todo el tema, como hemos dicho antes, todo el tema de seguridad social, todo el tema publicidad. Aquí esto no está contabilizado. Obviamente el coste de venta será otro tipo de gasto de explotación, pero no contabilizamos todo eso, sino que está simplemente limitado. Por ejemplo, si desarrollamos un producto, pues sería el coste del material para ese producto, por ejemplo, o la mano de obra o el instrumentario que simplemente sirve para desarrollar ese producto. Luego del beneficio bruto, pues tendríamos que quitarle para obtener ahora el EBITDA, que hablaremos mucho de él porque es muy importante, los otros gastos de explotación, como pueden ser seguridad social, gestión, oficina, publicidad, etcétera. Obtenemos así el EBITDA, que ya hablaremos que es muy importante ya que es el resultado operativo, es decir, nos dice cómo lo está haciendo la empresa respecto de otras empresas de su mismo sector, puesto que aquí solamente hemos contabilizado todo lo referente al sector. No hemos entrado en temas financieros, no hemos entrado en temas tributarios y ningún tema de ese tipo. Por lo tanto, es muy importante el resultado operativo o el EBITDA, que sería el Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. Es decir, es interesante entender este término. Luego tendríamos, una vez que tenemos el resultado operativo, pues le quitaríamos, empezaríamos ya a quitarle el resto de gastos de explotación y luego, por supuesto, le quitaremos los gastos financieros, pero empezamos quitándole la amortización y depreciaciones. Como veremos, pues ha desaparecido la D y la A y nos quedaría el EBIT, que sería el Earning Before Interest and Taxes. Una vez que tenemos el EBIT, pues finalmente le quitaríamos, bueno, en este caso, pues si tenemos unos ingresos financieros como bonos del tesoro derivado, los sumaríamos y restaríamos los gastos financieros debido a deuda que tengamos, como pueden ser créditos, etcétera, quedando así resultados antes de impuestos y resultado excepcional. ¿Por qué? Porque ahora podemos tener otro tipo de gastos excepcionales que no sea algo común, pero que pueda ocurrir. Entonces esto puede ser tanto un ingreso como un gasto. En este caso de que ocurra este tipo de gastos excepcionales, hay que tenerlos en cuenta y por lo tanto, una vez que restemos al resultado antes de impuestos y resultado excepcional estos gastos o ingresos excepcionales, obtendríamos el EBT, que sería el Earnings Before Taxes, es decir, resultados antes de impuestos. Y ya dependiendo de la tributación de la empresa y de muchas triquiñuelas que tenga la empresa, pagará más o menos impuestos. Y finalmente nos quedaría lo que nos interesa muchas veces, que es el resultado neto. Por lo tanto, hemos visto cómo se ha ido calculando la cuenta de resultados, de pérdida y ganancia, y vemos que al final simplemente hemos categorizado los gastos que vimos antes. Hemos visto ingresos de explotación y gastos de explotación. Ahora hemos visto cómo podemos ir separando bien esos gastos de explotación en intereses, en impuestos, amortizaciones, perdón, depreciaciones, tipos de gastos como pueden ser de oficina, etcétera. Al final, simplemente hay que tener claro cuáles son las divisiones que se hacen de cada cosa y es sumar y restar, no tiene mucho más. ¿Y qué nos interesa a nosotros? El EBITDA. El EBITDA nos va a interesar mucho. ¿Por qué? Porque al final nos va a permitir analizar bien el negocio. Es decir, si el negocio funciona. Si el EBITDA es negativo, ya podemos ver, a lo mejor no nos da información de si la empresa puede estar en quiebra, por ejemplo, pero sí nos puede dar información de que el negocio no está funcionando muy bien. Porque si sin haber afrontado ya todo el tema de impuestos, todo el tema de amortizaciones, todo el tema de intereses si la empresa tiene deuda, ya tenemos una pérdida, pues bueno, no nos está dando mucha información. Entonces es bueno comparar distintos EBITDA de distintas empresas del mismo sector y ver un poco cuál es la media. Entonces podemos ir comparando. Por supuesto, siempre hay que hacer uso de todas las herramientas que disponemos y no solamente hacer caso
por ejemplo, el EBITDA, y decir, "Wow, la media es tal y esta empresa tiene un EBITDA mucho más alto, pues puede ser un indicador, pero no tiene por qué ser el único. Hay que compaginarlo con los demás. Pero claro está que si el EBITDA de una empresa es negativo, ya es mala señal. Puede decirnos que el negocio de esa empresa no funciona bien. Y por supuesto, esto es independiente de su política fiscal, puesto que en el EBITDA todavía no hemos contado ni los intereses, no hemos contado ni los impuestos, no hemos contado nada de eso. Y luego también nos puede dar un histórico de cómo está el crecimiento de la empresa. Podemos ver si el negocio de la empresa ha ido evolucionando a medida que su EBITDA ha ido evolucionando. O bien ha decrecido. Si su EBITDA año tras año pues está decreciendo, pues nos puede dar una señal de que a lo mejor el negocio está yendo a pique, o sea, está poco a poco, como digo, todas estas nomenclaturas hay que cogerla con pinzas y simplemente es un indicador más que tenemos y que hay que tomarlo en cuenta y luego pues a lo mejor si vemos que el EBITDA no es muy bueno, pues ir a su balance y a lo mejor se debe a que la empresa tiene mucha deuda o ha contraído una deuda puntual. Hay que tenerlo en cuenta y compaginarlo con los tres estados financieros que hemos visto. Dejo aquí el vídeo, por lo tanto. Muchas gracias por el vídeo. Os agradecería que os suscribáis si os ha gustado. Como siempre, es una primera toma de contacto para las personas que se quieren meter en este mundo. No es un vídeo muy extenso ni muy profundo, pero simplemente tener la idea de cómo se calcula, para qué sirve el EBITDA y poco más. Entonces, muchas gracias por el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.